¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctorita. Sí, doctorita. Ya. Ya hemos avanzado entonces hasta la práctica 3. Nos tocaría ver la práctica número 4. La práctica número 4 es la confección de la corona Perno Muñoz. ¿Ya? Acá en la parte práctica les dejo 2 videos. Ustedes lo van a ver más detenidamente de cómo se realiza la preparación. Vamos a hablar un poco sobre estos tipos de coronas, ¿no? Que son restauraciones para dientes tratados endodónticamente. Bien, entonces vamos a hablar sobre la corona Perno Muñoz. Como pueden ver, miren, está dividida en 2 partes, ¿no? Perno y el muñón. Es un tipo de restauración intrarradicular porque se coloca dentro de la raíz este tipo de perno, ¿no? Por eso les decía que, si se dan cuenta, esta corona lleva 2 componentes. Uno en el que vamos a preparar el perno y otro que vamos a preparar el muñón. ¿No? De ahí que viene el nombre de corona perno muñón. Podemos ver aquí al perno que está dentro de la raíz y hasta lo que entra dentro de la raíz será el perno. Lo que ya sale por fuera va a llamarse el muñón, ¿verdad? Porque el muñón es la preparación que nosotros realizamos. Este tipo de coronas está indicado para restos radiculares o pérdidas súper grandes de tejido coronario, ¿no? Cuando se ha perdido mucho tejido coronario, nosotros, o hay restos radiculares, nosotros podemos restablecer o reparar estas piezas que han perdido toda la corona prácticamente con una corona perno muñón. Entonces nosotros en la fabricación tenemos que preparar la parte del conducto, hacemos en 2 partes, ¿no? Una primera parte donde vamos a preparar lo que es el perno y una segunda parte el muñón que va a recibir a la corona protésica. Para realizar el tratamiento de estos dientes, siempre debemos evaluar cómo está esta raíz, ¿no? Si la raíz está muy destruida, muy pequeña, entonces no vamos a poder, en ese caso hacemos exodoncia de este resto radicular. Entonces, previamente tenemos que evaluar nuestra raíz, ver la salud, cómo está, periodontal, ¿verdad? También el papel del diente en el plan del tratamiento, ¿no? O sea, si realmente vale la pena o no, porque ustedes saben que restos radiculares por lo general recurrimos al exodoncia, pero debemos evaluar, ver las condiciones tanto periodontales como de la propia raíz para ver si podemos salvar a estas piezas dentales. Entonces, en cuanto a la preparación biomecánica, que debemos realizar en estas piezas, les decía, igual hacemos en 2 mitades. Una parte que va a ser para el perno y la otra parte que va a corresponder al muñón. Entonces, como decía acá, es una restauración para dientes tratados endodónticamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacer este tipo de coronas, miren aquí, está súper indicado el perno muñón. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tomar una radiografía, ¿ya? Tomamos una radiografía y lo primero que tenemos que hacer es verificar que el tratamiento endodóntico esté correctamente hecho, ¿no? Si no está correctamente hecho, ¿eso qué quiere decir? Que el relleno del conducto, aquí por ejemplo ya se ha desobturado para hacer el perno, ¿no? Lo primero que hacemos es tomar una radiografía
Y con la radiografía lo primero que hacemos, verificamos que el tratamiento endodóntico esté correctamente realizado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que debe llegar hasta el ápice, nuestro relleno. Que no haya, después en boca, clarito, nos va a revelar si la endodoncia está mal o bien hecha, si hay algún problema a nivel de la encía, ¿no? Entonces, con esta radiografía, yo valoro y digo, no está bien el tratamiento de conductos, entonces tengo que volver a hacer el retratamiento de conducto, y una vez que esté bien obturada, que llegue al CDC, recién puedo realizar la preparación del perno. Entonces, realizamos en 2 etapas. La primera etapa, voy a trabajar en la raíz para hacer el perno, ¿no? Y esta preparación de la raíz, en esta preparación debo lograr 2 cosas importantes. Una, qué longitud va a tener mi perno y qué diámetro va a tener mi perno. O sea, qué largo y qué ancho va a tener mi perno. Y matemáticamente, nosotros sacamos 2/3 de la longitud de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que yo debo medir la longitud de la raíz y dividir en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Y 2 ocupa el largo del perno de las 3 que he dividido. Bien. Pero ¿desde dónde debo hacer sacar esta longitud, el largo de mi perno? Desde donde haya raíz. Si no hay raíz, desde donde haya hueso. Si no hay hueso, no hay soporte. Entonces, miren acá, por ejemplo, está dividido, se tiene que sacar la longitud en 2/3, ¿no? Entonces, desde donde hay hueso, nosotros dividimos en 3 partes iguales. Y la longitud del perno tiene que ser 2 de las 3 partes que dividí. Eso es lo que la gran mayoría de los protéticos odontólogos, nosotros como regla general, longitud 2/3. O sea que si la raíz es pequeña o larga, como es una proporción matemática, nunca va a variar. Si es chiquita, divides en 3, 2 ocupa tu perno. Si es larga, igual divides en 3, pero siempre desde donde hay hueso, ¿ya? Eso es algo importante, porque si esta estructura tomaríamos en cuenta para sacar los 2/3, como no tiene soporte óseo, se rompe, se fractura. Por lo tanto, siempre vamos a tomar como referencia desde donde hay hueso, dividimos en 3 partes iguales y 2 debe ser la longitud del perno. Ahora, la longitud del perno se trabaja con la fresa. Tenemos 2 fresas también acá, ¿no? Tenemos la fresa Gate y la fresa Peso. La fresa Gate, con la Gate se trabaja la longitud, o sea, el largo. Y con la Peso trabajamos lo que es el diámetro, ¿no? Entonces, una vez que estableces tú la longitud, marcas en tu radiografía y dices, hasta acá debo de suturar. Entonces, estas fresas, voy a ver si aquí tengo una fresa para mostrarles. Creo que no, voy a mostrar otras más. Entonces, con la fresa Gates yo marco y digo, hasta aquí debo de suturar. Y la desobturación se hace con movimientos de intrusión y extrusión. ¿Qué quiere decir? Entro, saco, entro, saco, entro, saco. Y voy cada vez entrando más hasta la longitud que he determinado, que son los 2/3. Pues con movimientos de intrusión y extrusión. En la fresita Gates se va a embotar, porque voy a estar retirando los conos de picapercha. Lo limpio, vuelvo a entrar.
entra, sale, entra, intrusión, extrusión, hasta encontrar la longitud de nuestra preparación. Una vez que tienes la longitud, debes determinar qué ancho va a tener este perno, ¿no? Y también es una proporción matemática que nosotros sacamos el diámetro. Y el diámetro de la preparación es de 1/3. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, miren, este es el lumen, ¿no? Aquí toda la cruz cubre el lumen. Y aquí con lápiz pueden ver todo lo que se va a ampliar el diámetro de la preparación. Entonces nosotros dividimos en 3 partes y una de las 3 partes se debe ampliar. ¿En qué dirección, en qué forma? En la forma que la pieza posea. Por lo general, los conductos son o redondos, circulares, entonces aumentas el diámetro circular, y si es ovalado, entonces aumentas también de forma ovalada. Entonces, el diámetro es 1/3 de la preparación. ¿Qué quiere decir? Que divides la entrada, el ancho, en 3, y una debe ocupar solamente el diámetro de la preparación. Y nosotros, ahora, este diámetro, antes de pasarme, les dije, se trabaja con la fresa peso, ¿ya? Son fresas, tanto la Gate como la fresa peso, tienen una ventaja importante, que no tienen punta activa. Porque como nosotros trabajamos a ciegas, ¿verdad? Podríamos perforar la raíz, y esto podría ser un accidente gravísimo si perforamos. Porque una vez que se perfora una raíz, que dice que el tratamiento es exodosis, entonces pérdida de la pieza dental. Por lo tanto, siempre que entres a conducto, por más que sea 1 milímetro, 2 milímetros, no puedes dejar de utilizar estas fresas diseñadas especialmente. ¿Por qué? Porque no tienen punta activa. Por ejemplo, si te desvías, porque como estás trabajando y no ves, en vez de entrar así recto, entras inclinado, puedes perforar. Pero si tú estás trabajando con estas fresas, como no tienen punta activa, las fresas no van a perforar y directamente se rompe en el tallo de la fresa, y lo cual se la saca muy fácilmente. Entonces, por más que ustedes quieran ingresar 1 o 2 milímetros o 8 milímetros, no pueden dejar de trabajar con este tipo de fresas, porque si no, las complicaciones son graves. ¿Quién quiere tener complicaciones? Nada, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos desobturado la pieza, tanto en longitud como en diámetro, siempre debe quedar algún remanente del tratamiento de conducto. Siempre debe haber relleno, ¿no? Ahora, por ejemplo, si la pieza es muy pequeña, ¿no? Y la mayoría de los autores dicen que debe quedar mínimamente de 3 a 4 milímetros de relleno. Pero si la pieza es pequeña, yo necesito que también el perno tenga su retención, no se salga, ¿no? Entonces puedo llegar hasta acá, dejando siempre mínimamente 1 a 2 milímetros de relleno. Entonces, si yo ¿podría trabajar este perno hasta aquí? Sí, puede trabajar, ¿no? Porque no habría lo aconsejable, como les digo, es de 3 a 4 milímetros de relleno. Pero muchas son piezas muy pequeñas, entonces no va a dar resultado, el perno se va a salir y todo. Entonces, es mejor que alarguemos un poco más nuestro perno. Te dice que la longitud mínima que tú puedes darle a un perno es 1 a 1. O sea que divides la raíz en 2, uno ocupa el perno y otro
el relleno endodóntico, ¿no? Pero 2/3 es la longitud en la que tú tienes que acostumbrarte a trabajar. Y solamente ya el 1:1 es en casos excepcionales, raíces pequeñas, tratamientos tal vez con procesos que están en veremos, entonces sí, en ese caso tú trabajas el 1:1. Pero como indicación tiene que ser siempre el 2/3. Si tú no trabajas, miren aquí, ha sacado sin darse cuenta una proporción, sin tomar en cuenta la raíz, ¿no? Y no tomó en cuenta la raíz, y miren, se crea un fulcro y se fractura. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, ha habido reabsorción ósea. Entonces, él debió sacar desde aquí, dividir en 3, 1, 2, 3, y el perno debería llegar aquí. Hasta aquí. Entonces, en ese caso, este hueso que hay acá va a hacer de que no cree una fuerza, o las fuerzas en la masticación no creen fulcro y la pieza se pueda fracturar. Entonces, recordemos que la longitud siempre es de 2/3. Dividen desde donde hay hueso, dividen en 3 partes iguales, 2 desobturan y el 1 dejan con el relleno endodóntico. Y en cuanto al diámetro, cambian de presa, ponen la peso y es el 1/3. No puede quedar en las paredes ni un poquito de relleno endodóntico. Tiene que estar completamente limpio, ¿ya? Este tipo de corona pernomuñón nos sirve tanto para piezas anteriores como para piezas posteriores, ¿no? Está indicado para tanto sector superior, sector inferior, anterior o posterior. ¿Cómo trabajaríamos? Porque todas las piezas no son unirradiculares, sino que también tenemos piezas multirradiculares, ¿no? En estos casos, cuando se trabaja la corona pernomuñón, prácticamente decimos que para hacer estas coronas, todas las piezas se vuelven en unirradiculares. No, les voy a ir explicando, ¿ya? Los dientes unirradiculares son los incisivos, los caninos superiores e inferiores, el premolar inferior, premolares inferiores, los dos, y el segundo premolar superior, son unirradiculares. Y multirradiculares están todos los molares y el primer premolar superior, ¿ya? El primer premolar superior tiene 2 raíces, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar en piezas multirradiculares, miren, esa proporción de longitud y diámetro, 2/3, 1/3, se trabaja en una sola raíz. Por eso es que cuando se hace este tipo de corona, decimos que todas se volverían como si fueran unirradiculares, porque en una sola raíz se va a trabajar la longitud y el diámetro. Las otras raíces que pueda tener solo entras, desobturas 1 milímetro o 2, solo para que sirva de apoyo. Pero la que trabaja, la que es el verdadero perno, va a ser una sola raíz. En ese caso, el patrón en el que nosotros podemos fabricar el perno, hay patrones de acrílico, patrones de cera y pernos prefabricados. Aquí está, miren, este es como nosotros necesitamos. Una vez que preparamos la longitud y el diámetro, pasamos luego al remanente corona que ha quedado. Siempre tratemos de conservar la mayor cantidad de tejido, no lo desgastemos, mantengamos
la cantidad de tejido para que ya vayamos, para que tenga mayor resistencia la pieza y mayor retención. Siempre que haya remanente dentario debemos mantener. ¿Eh? Y este remanente dentario lo tallamos idéntico para que una corona. Lo que queda se talla exactamente igual. Se da terminación cervical, paralelismo y todo exactamente igual. Cuando nosotros vamos a hacer este patrón, aquí por ejemplo es una técnica directa. Está haciendo el patrón directamente en boca. Entonces una técnica directa. Limpia, seca, ya ha hecho la longitud, ya ha tallado el diámetro y ya ha hecho el remanente coronario, ha preparado, se puede ver aquí la terminación cervical y completamente preparado, ¿no? Entonces nos venden las casas dentales este tipo de pins, como pueden ver aquí, y a este pin se prepara en un vasito de ape, este acrílico rojo que ven, que se conoce con el nombre de Duralite, acrílico Duralite, que es específico para tallar y formar el pin o el perno para las coronas perno. Entonces se va embadurnando, se limpia, se seca, se pone vaselina, se coloca el acrílico, se introduce y se va agregando porciones. Se saca, se mete, se vuelve a agregar otra porción, hasta que conformamos el perno y el niño. Todo eso en boca del paciente. Aquí ya con fresas vamos a dar la forma del niño, ¿no? Esta técnica es buena, muy buena, pero tiene el inconveniente de que es muy largo, hay que el paciente mucho tiempo en sillón, hay que ser muy saber tallar perfectamente, dar la anatomía correcta a la preparación. Esta técnica es buena, como les digo, se va incrementando porciones por porciones hasta determinar la longitud de tu muñón, aumentar el diámetro de tu muñón, hasta que finalmente conformas todo el perno muñón, ¿no? Y esto mandas al protesista, el protesista lo va a colar, te va a entregar el perno colado, como pueden ver, es un perno metálico, y tú pruebas en boca del paciente y cementas este perno, ¿no? Hasta aquí es la primera fase. Una vez que cementas el perno, haces los retoques, ves la oclusión, vuelves a tomar una impresión, mandas al protesista para que te entregue ya la corona definitiva, ¿no? Pues miren, restos radiculares, como pueden ver, prácticamente restos radiculares que puedes rehabilitar con una corona permanente. Vamos a ver ahora la técnica indirecta. Esta era la técnica directa, ¿no? Yo no hago uso de esta técnica porque es muy larga, el paciente se cansa, hay que tallar bien, hay que ser más experto. A diferencia que si tú utilizas la técnica de la silicona, ¿no? Es rápida, sencilla y tiene los mismos resultados que la técnica directa. Ya tienes aquí, como pueden ver, algunas preparaciones para corona perno muñón. Está trabajado longitud, diámetro y remanente coronal. Vienes con una motita de algodón, tapas la entrada y tomas primero impresión con pesada. Una vez que has tomado la impresión con la pesada, lo guardas y con ayuda de una fresa de endodoncia
también puedes ayudarte idealizando, ¿no? Algunas cosas con esta fresita. Pero con otro tipo de las limas que utilizamos, puedes también ayudarte a determinar la longitud también. Y muchos, por ejemplo, colocan la lima y vuelven a tomar otra radiografía para verificar que realmente la longitud sea adecuada para que no se rompa, ¿no? Porque lo grave es que se rompa tu resto radicular a causa de un fulcro, una fuerza que va a ser, y sobre todo si no hay hueso, está vacío, se rompe con facilidad. Entonces, tomas la pesada, una vez que has tomado la pesada, agarras con léntulo, por lo general el 35, pones silicona fluida, un poco más fluida, no tan como es 1 a 1, ¿verdad? Aquí, para hacer conducto, ya no es proporción 1 a 1, es 1 y la mitad de 1, 0,5. Ya tiene que ser más fluido. Como es tan chiquito, imagínense, tiene que fluir bastante para que pueda entrar y copiar. Entonces agarran, preparan en una losetita, ponen mitad del catalizador, uno de la silicona fluida, lo mezclan, embadurnan en el léntulo, colocan el léntulo dentro del conducto y van retirando el léntulo y va entrando dentro del conducto. Cuando hablábamos del diámetro, chicos, algo que me olvidé, para trabajar el diámetro, lo hacíamos con la fresa peso. ¿Y qué movimiento? Con la Gates era para la longitud, intrusión, extrusión, entro, salgo, entro, salgo. Cuando ya trabajo diámetro, no puedo hacer ese mismo movimiento. Con la peso ya trabajo de forma circular, porque tengo que aumentar, ¿verdad? Eso me olvidaba. Y cuando hacemos y colocamos la silicona fluida, entonces metes el léntulo y sacas y entras, sal y vas metiendo hasta que llene por completo la silicona fluida. Cuando está la silicona completamente fluida, tú puedes agregar un pequeño pin metálico de los clips, haces ranuras, metes para que sea más estable, para que no se mueva en la impresión. Y vuelves a colocar la impresión pesada y retiras la impresión y te sale el perno acopiado el conducto y la parte, aquí tendría que estar la silicona fluida, ¿verdad? Y listo. Esta impresión mandas al protesista y el protesista va a entregarte el perno y tú directamente. Entonces, lo único que tú vas a hacer es tomar una impresión. En cambio, en la otra tienes que preparar y hacer todo. En cambio, en la técnica indirecta, tú mandas al protesista la impresión y él va a ir colocando poco a poco, va a terminar de formar el muñón y te lo va a mandar terminado para que tú directamente lo metes, ¿ya? Entonces yo aconsejo la técnica de la impresión en silicona por ser rápida, más práctica y el paciente está menos tiempo en el sillón. Luego que has cementado tu perno, haces retoques, siempre ves la oclusión, que hay espacio, tal cual fuera una corona, ¿no? Tomas la impresión, mandas al protesista y sobre este tipo de corona puedes mandar a hacer jacket, dinner, la que tú quieras, la que necesites, ¿ya? Cualquier tipo de corona, te entrega el protesista la corona y finalmente la cementas de forma definitiva. Entonces, miren la terminación cervical subgingivalmente como en este caso. Y aquí podemos ver, miren en esta otra diapositiva, este es un perno. Tenemos dos tipos de pernos, colado, como o de fabricación manual, o los pernos prefabricados, que nos venden los pernos. Miren, este es un perno comprado.
muy diferente a un perno colado. Pero el inconveniente de utilizar este tipo de pernos es que como el ancho varía tanto de un paciente a otro paciente, los hacen mega delgados para que así entre a todo tipo de conducta y no adapta. En cambio, el colado es una copia exacta. En cambio, aquí no. Aquí se va a llenar más de cemento, aquí es exacto. Entonces, la retención es máxima. Es mucho mejor trabajar con pernos colados que con pernos prefabricados. La única ventaja de un perno prefabricado, cuando vas y te compras, es cuando haces tú una corona de porcelana pura, porque todo perno colado es metálico. En cambio, los pernos prefabricados también vienen de metal, pero también vienen de porcelana, resina, vienen de fibra de vidrio, fibra de carbón. Entonces, si tú vas a hacer digamos, en esta pieza vas a poner una porcelana pura, en ese caso, sí o sí tienes que utilizar un perno estético, un perno blanco, un perno en fibra de vidrio. Después, no es aconsejable, si sobre esta pieza yo voy a colocar, por decirles, una Biner, ¿de qué me va a servir? Porque estos pernos prefabricados, primero son súper delgados, se rompen con facilidad, no son duros, no son tan resistentes. Entonces, la única finalidad de colocar pernos en fibra de vidrio es porque vas a poner una corona de porcelana y obviamente la porcelana transparente, hemos dicho, es vidrio, es el único que deja pasar la luz. Entonces, si pasa la luz, va a reflejar y va a rebotar. Entonces, ¿cómo le vas a poner algo metálico a una cosa de vidrio? Entonces, vidrio con vidrio. Ahí entonces recién está justificado hacer uso de pernos en fibra de vidrio. No le voy a poner una fibra de vidrio y luego le meto una metálica. No, porque no tiene finalidad estética. Los pernos en fibra de vidrio, por eso hoy en día a todo le meten fibra de vidrio, como si fuera el No, tenemos que aprender a razonar, tenemos que aprender a saber materiales, en qué casos es bueno metal, en qué casos no es bueno metal y en qué casos es plástico, ¿no? Muchos veo yo como si fuera el gran boom. Yo he puesto un perno en fibra de vidrio. A una corona que le estás metiendo metálica, le estás poniendo vidrio. No es correcto. Si vas a colocar este perno que es tan delgado, tan débil, se rompe, se fractura, pues únicamente es por razones estéticas, cuando tú vas a hacer una corona de porcelana pura. Yo no le hallo la lógica de verle un perno tan se fractura rapidísimo. Un perno tan delgado y le metes una metal. No, trabaja y solamente se justifica trabajar con pernos prefabricados en fibra de vidrio cuando vas a trabajar porcelana pura. Ahora también hay prefabricados de metal, sí, pero como les he mostrado, miren, así este es su grosor. Entonces, no, solo en casos excepcionales usamos prefabricados de metal. Cuando el paciente, digamos, dice, tengo 2 días y, bueno, el colado nos lleva mucho más tiempo porque es un doble proceso. Tienes que mandar a hacer el perno, mandas al protesista, el perno vuelve, el perno cementa, vuelves a tomar una impresión. En cambio, vas, te compras el perno, lo adaptas y conformas el millón. Ya no tienes tantas etapas clínicas o fases clínicas. Entonces, pacientes en los que tengan tiempo limitado de trabajo, por decirte que yo muchas veces he
he tenido que me dicen, me estoy yendo a Estados Unidos o ya no voy a regresar más, doctora, por favor, hágame, y tienes 2 días para hacer. ¿No? En esos casos justifica, porque no hay nada mejor que un perno ajuste y adapte al conducto tal cual es si trabajas por técnica directa, o también porque estás copiando el conducto. Entonces es exacto, preciso. En cambio, los prefabricados, incluso la longitud varía. Es difícil encontrar pernos que se adapten a los 2/3 y mucho menos al diámetro. Pero si tendrías que hacer uso de un prefabricado, lo mínimo, tienes que recordar siempre la longitud y el diámetro. Entonces, buscar el perno que se acomode mejor en cuanto a longitud y diámetro de la preparación. Tengo aquí otra presentación de otro perno. Vamos a ir tocando a ver otras cosas tal vez. Entonces, hemos dicho igual que los pernos son restauraciones intrarradiculares porque están dentro de la raíz, ¿no? Siempre el diente tiene que estar tratado endodónticamente, ¿no? Y siempre evaluar a la pieza para decir, ¿puedo salvar? No puedo salvar a esta pieza dental, ¿no? Este resto radicular. Entonces, de acuerdo a mi evaluación, diré si puedo o no puedo realizar, ¿no? Y tengo 2 opciones de hacer el perno colado o perno prefabricado. Perno colado o de fabricación manual, lo que les he mostrado, y los pernos prefabricados que voy a la tienda y me compro. Este es un perno prefabricado. Tenemos que siempre lograr la retención del perno. La retención del perno es gracias a la longitud que va a tener este perno. Al perno se le conoce con varios nombres. Perno, espiga, clavija. Con todos esos nombres se conoce. Indicaciones. Cuando existe gran pérdida de tejido dentario y quedan muy pocos cimientos, o sea, poca corona, para la restauración coronar. El poste y muñón colados son usualmente estabilizador coronario radicular a elegir y a usar en estos casos. O sea que el perno, como dice, va a estabilizar para que tú puedas colocar y cementar una corona perno-muñón. Cuando nosotros vamos a hacer, debemos siempre pensar lo más importante, longitud y diámetro que va a tener mi perno. Regla básica, 1/3 diámetro. Vamos a ver aquí, miren, prácticamente las mismas diapositivas que hemos visto. La preparación dentaria en 2 partes, conducto y luego remanente coronaria. Preparación dentaria se realiza siguiendo las características. Lo mismo. Vas midiendo, vas introduciendo y vas agregando el acrílico Vidalite para ir conformando. Se puede trabajar tanto en piezas anteriores como en piezas posteriores, ¿verdad? Bueno, este es premolar, pero lo importante es que nosotros tenemos que conocer las raíces en las que debemos trabajar. Creo que aquí tengo las raíces, si no, les voy a decir, ¿no? Entonces te compras esto, vas colocando, vas agregando poco a poco, con pincel te vas ayudando, vas aumentando la longitud de a poco, y una vez que tienes la longitud, empiezas a tallarlo para conformar
el muñón, ¿no? Y ya tienes el muñón. Este muñón lo cortas después, ¿no? Este remanente del pin plástico lo cortas, envías al protecista y el protecista te envía tu perno. Una vez que has enviado tu perno, te envía el protecista, puedes colocar, armar una radiografía y verificar cómo está. Y una vez que ves que ha llegado a la longitud adecuada, finalmente los cementos. ¿Con qué cemento? Fosfato de zinc. Yo no me puedo utilizar, doctora, cemento ionomérico, puedes utilizar, pero cuando hemos hablado en cementos, les decía que lo más duro, más fuerte es el cemento fosfato de zinc. Es mejor utilizar el cemento fosfato de zinc. Zinc es una pieza muerta, es una pieza sin vitalidad, que mejor poner un cemento más duro y más resistente, ¿verdad? Entonces, la clave es que tiene que ser en dientes tratados endodónticamente, por lo tanto, tengo lo primero que hacer, verificar que la endodontia sea correcta, debo dejar siempre el remanente del relleno coronario. De lo posible 3 a 4 milímetros, pero eso vamos a determinar si la raíz es muy pequeña, prefiero dejar 1 milímetro y darle mayor longitud, como les decía, ¿no? Entonces, con los pernos prefabricados, paralelos, esto quiere decir, ¿verdad? Vienen estriados, lisos o rostados. Miren acá, estos nos ofrecen las casas comerciales, lisos, rostados, rostado, rostado y con estrías, ¿no? Estriados. Cuando son lisos, se llama pasivos. Al ser liso, no entra en actividad. En cambio, hay pernos que son roscados, se enrosca igualito que un tornillo, por eso son roscados, para ir metiéndolos, ¿no? Entonces, cuando es liso se llama perno prefabricado pasivo. Cuando tiene estrías o tiene rosca, perno prefabricado activo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho este tipo de pernos roscados así? Porque es idéntico que un tornillo. Un tornillo giras a este lado y se enrosca. Giras al contrario y se desenrosca. Porque es muy difícil retirar un perno. Y como eran lisos, es extremadamente difícil. Y si un perno, aunque esté mal hecho, viene un paciente a tu consultorio y aunque esté mal hecho el perno, mejor nunca toquen un perno, porque estamos dentro del conducto, trabajamos así, mejor dejarlo. O decirle, mire, tiene ya un proceso, sí o sí tengo que retirar, no hay otra opción, pero quiero que sepa que trabajo a ciegas y que se puede romper y fracturar para que el paciente, si te pasa eso, él sepa que podía perder la pieza dental. Pero si tú no le informas de esto, después pueden venir los reclamos. ¿Ya? Entonces, como era tan difícil retirar a los pernos, crearon este sistema de rosca para que, ¿se acuerdan? Tenía como una cruz en el anterior. Vamos a ver si tenemos aquí alguna diapositiva. ¿No? Creo que no. Donde tiene, al final de esto, ¿se acuerdan? Venía la pieza y aquí estaba un perno prefabricado y tiene una cruz. Entonces mete, ahí tiene una llavecita para que gire. Y con la misma llavecita giras al otro lado y tendría que desenroscarse, por eso son enroscados, para que pueda entrar y salir, porque es muy difícil. Yo siempre aconsejo que si no le duele, no le molesta, aunque esté mal hecho, que se quede ese perno ahí, ¿no? Entonces, roscados, lisos o
Ahora dice, los menos retentivos son los lisos, claro, porque es liso, ¿verdad? En cambio, estos, como están enroscados, son más retentivos. Pero la mejor retención es que tú logres los 2/3 de longitud, no tanto así el tipo de perno que vas a utilizar. Entonces, nuevamente tenemos dos tipos de postes, espigas, pernos, que son los colados y los prefabricados. Pueden ser pasivos o activos. Si son pasivos, son lisos. Si son activos, son estriados o roscados. Tenemos que siempre trabajar, recuerden, el diámetro y la longitud, sobre todo en la parte intraradicular. La retención es proporcional a la superficie del poste en contacto con la dentina. Atrito o fricción, ¿no? Entonces, por eso un perno colado, como está en íntimo contacto, va a tener más retención. En cambio, los pernos prefabricados son súper delgaditos para que pueda entrar, las casas comerciales los han hecho así, para que pueda entrar a todo tipo de conductos. Justamente aquí en la tapa es donde viene la cruz, así como esta flecha que ven, donde tú haces giras en un sentido y puedes girar en el otro sentido. Recuerden siempre ser conservadores, tratar de mantener siempre la longitud apropiada y sobre todo los relevos. Necesitas sí o sí para trabajar este tipo de corona, una radiografía, no olvidarnos la longitud de los 2/3, si no vamos a ocasionar fracturas. Esto es pura teoría. Miren aquí un perno prefabricado. Miren cómo todo metal tiene oxidación también, ¿no? Y miren el color cómo ha cambiado. Con seguridad que no era así oscuro, negro. Siempre hay que tratar, si te vas a comprar ya un perno prefabricado, que sea de acero inoxidable, para que no se oxide, ¿no? Y puedes evitar también logrando un buen sellado hermético a nivel de la corona para que no haya filtración. Entonces, la corona pernomuñal tiene las mismas características, exactamente igual, ¿no? Tenemos algunos aparatos troqueladoras para hacer los pernos, ¿no? Aquí hay un estudio donde se ha tomado en cuenta diversos tipos de espigas y sus espesores, y cómo, de acuerdo al espesor que tienen, ¿no? Promedios ordenados en espesor del cemento poste, ¿no? Y se hacen así, o sea, porque las casas comerciales siempre tratan de vender más, ¿no? Entonces empiezan a hacer este tipo de estudios tratando de convencernos de que usemos más los pernos prefabricados, pero no son buenos los pernos prefabricados, es mejor siempre un perno colado. Y en el perno, cuando nosotros, esto es como una interfase, ¿no? Porque viene diente, aquí por ejemplo, perno, cemento y diente. Entonces, la interfase lo va a hacer el cemento. Cuando es un perno prefabricado, el grosor del cemento es grande. ¿Por qué? Porque el perno es delgado. En cambio, cuando es lo contrario, el cemento apenas es una película súper delgada. Entonces están casi en íntimo contacto. Por eso es tan importante. Aquí igual otros estudios microscopios donde se ve grandes interfaces, gran cantidad de cemento, ¿no? Y hemos dicho que cuando hablamos de cemento, cuanto más delgada la película es mejor, porque la retención tiene que ser mecánica, no tiene que ser química. Muy bien, aquí les muestro, por ejemplo, esta es la fresa peso.
Miren cómo tienen aquí una punta, lo cual hace que no sea activa esta punta. La fresa Gate, voy a mostrarles después. Con esta trabajamos el diámetro de la pepa. Esta es una endoseta, no sirve también, ¿no? Pero se trabaja con las fresas peso, no con las endosetas. ¿Ya? De preferencia. ¿Te puedes ayudar con una endoseta? ¿Sirve? Sirve. Entonces, esta es la fresa peso, como pueden ver, son de palo largo y vienen con estas líneas. Con estas líneas, aquí tenemos 3. Igual la Gate, de la misma manera, es una fresa larga, pero la parte es pequeñita. Como este trabaja el diámetro, por eso es larga y ancha, ¿no? En cambio, les voy a mostrar la Gate, es diferente. En ambas, tanto en la peso como en la Gate, vienen con estas rayas. Y esto nos indica si es 1 más delgada, 2 más gruesa, 3 más gruesa, más gruesa y más gruesa. Entonces, si vas a trabajar un camino, por ejemplo, y el camino es súper ancho, entonces no voy a empezar con 1, voy a empezar con la 3, 4, 5. Pero si es un incisivo lateral inferior, empiezo con una 1 y 2. Entonces, igual vienen así para que tú adecues al grosor de tu lumen, de tu entrada de tu conducto, verás si pones una 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, ¿verdad? Va a variar. O diseños que nos ofrecen las casas dentales, tanto para dientes anteriores como posteriores. Bueno, ¿no? Y, a ver, voy a entrar acá. No había tenido. Voy a poner aquí fresa Gates o Glider. Gates Glider. Aquí está. Miren. Esta es una fresa Gates. Entonces, es similar a la peso, ¿verdad? Pero la única diferencia es que su punta de trabajo es pequeña. Viene con rayas. 1, miren bien delgadito. 2, va engrosando. 3, va engrosando. 4, más grueso. 5, más grueso. Más grueso de acuerdo a lo que vaya aumentando las líneas. Entonces tú te vas comprando de acuerdo a tu necesidad que tienes, ¿verdad? Yo un camino empezaré mínimamente con una 3. Un incisivo inferior empiezo con 1, ¿no? Entonces de acuerdo a eso, vienen, compras así un kit con los diferentes grosores para poder ver en qué caso entonces una más delgada y en qué caso utilizas más gruesa. A estos dos tipos de fresas, la de y la peso, con ayuda de las gomitas que utilizamos mides en tu radiografía la longitud, porque de hasta qué largo voy a entrar. La longitud en la que trabajo es 2/3 y es determinado. Entonces, agarras o con un marcador permanente lo marcas, o lo ideal es poner una gomita y trabajas. Una vez que llegas a la gomita, ya estás seguro de que has logrado. Siempre debes marcar, tanto en la peso como en la gate, ¿no? Porque si no te puedes seguir, te vas a pasar, ¿no? Porque no, como no tiene una medida, entonces una vez tienes que medir siempre y con una gomita o un marcador dices hasta aquí voy a entrar, ¿no? O aquí puede ser, ¿no? O dependiendo el largo que tenga tu raíz y en la que tengas que trabajar. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta?
Lo que sí es un poco más largo, más moroso, ¿verdad? Esta preparación. Igual la vamos a hacer en modelos, ahí van a financiar más, pero de todas maneras vean los videos que les he dejado para que ustedes no vayan en cero, ¿no? Los que van en cero siempre tardan demora. En cambio, los que ya han visto, los que asisten a clase, pues ya tienen más idea de lo que tienen que hacer, ¿no? Y de eso se trata, que la parte virtual la tienen que trabajar ustedes. Vean los videos, vean las preparaciones, lean la teoría, tienen en sus álbumes también, repasen siempre para no ir en cero, ¿ya? Yo sé que es un poco, tiene muchos pasos, ¿verdad? Muchas cosas esta corona, ¿no? Entonces, sí o sí, tienen que entrar y ver los videos. Pero de todas maneras, ¿tienen alguna duda que les haya quedado? He tratado de explicar de la mejor manera y he repetido, como siempre les digo, ¿no? Aprendemos canciones desde el principio hasta el final, nunca estudiamos. ¿Por qué? Porque escuchamos varias veces lo mismo. Entonces, las cosas importantes es repetir 3 o 4 veces para que puedan comprender y aprender de mejor manera. Pero, sin embargo, les pregunto, ¿tienen alguna consulta o pregunta con respecto a esta preparación? Les escucho. Ninguna, ¿no? Doctora, Dime. doctorita, disculpe, los videos que decía que subiría no está en Classroom, doctora. Ay, me has hecho recuerdo. No he puesto, Mariel. Me he olvidado otra vez. El último video. Me voy a anotar. Pasar último video. Muy bien, lo voy a pasar. Gracias por recordarme. Me he olvidado nuevamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Tú, Jonathan, no se te escucha, pero se activa tu micrófono. Doctora, igual quería decir de los videos respecto a en Classroom, cuando usted nos presenta, dice práctica de prótesis fija. Eso es, nosotros no nos encontramos en esa plataforma, o es que solo es No, para tú, que podamos no. ver. Tú tienes el código, el mismo que acabas de entrar ahorita. Es Sí, exactamente lo mismo. Con ese código, ese es el código del curso de prótesis. Ahorita estás en ese código. Entras a Classroom con ese código y te va a aparecer el curso de prótesis fija. ¿Ya, Jonathan? está bien, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, tal vez lo que decía mi compañera de los videos anteriores, doctorita, no está siempre en Classroom. Bueno, eh, lo que sí yo les dejo son los videos de las preparaciones. Ahora, todas las presentaciones, no están todas, porque realmente son súper largas y pesadas. Pero, como les digo, miren, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Aquí está el Classroom. Aquí está el tablón. Código de clase. Aquí está el enlace. Entran, práctica de prótesis fija, trabajo de clases y videos de los que les he mostrado los tallados.
esto es lo que tienen que ver, que es la parte práctica. Porque el otro es teoría, teoría, teoría y es todo teoría, ¿no? Por ejemplo, lo que les he dado ahorita, lo que hemos hablado del perro, es pura teoría. Entonces no corresponde a la práctica, sino corresponde a la teoría. Por eso es que en la práctica del perno no va a estar, están otros, que es